Hoy el presidente de la República dio una conferencia de prensa. La verdad, estamos viviendo en otro país. Es otro país. No tiene nada que ver con el régimen nefasto anterior. Ante una crisis, o en un momento de crisis, el presidente lo llamó turbulencia. La turbulencia ya pasó. Pero supongamos que lo consideramos una crisis. Alguno lo consideró también una corrida monetaria, no bancaria, monetaria. Pero ante una crisis, que un presidente ponga la cara y le diga a la sociedad, mire, nos equivocamos en esto, en esto, en esto, a partir de ahora queremos hacer esto, esto y esto, y además vamos a convocar a un acuerdo. Todo eso es lo que dijo hoy el presidente de la República. Pensar que en los últimos días algunos sectores quisieron desestabilizar al gobierno. Primero lo intentaron con Santiago Maldonado y no pudieron. Los mismos sectores quisieron desestabilizar al gobierno cuando fue el famoso tema de las jubilaciones. Tampoco lo lograron. Ahora vieron la posibilidad ante una corrida cambiaria o esta turbulencia que llama el presidente de la República, dijeron, ahora es. Antes no pudimos, ahora es. Siempre aparecen estos sectores que tratan de desestabilizar al actual gobierno. Siempre creyeron que se podían llevar puesto al gobierno del presidente y les fue mal, les va mal, porque la verdad la sociedad quiere otra cosa, está en otra sintonía. En algunos medios yo escuché en las últimas horas que el presidente tiene que renunciar y que este gobierno está terminado. Yo considero que el presidente no tiene que renunciar, no va a renunciar y tampoco veo un gobierno que esté terminado. Eso no es verdad, no es verdad. Pero hay muchos que intentan bajar ese discurso. El gobierno está terminado y este presidente tiene que renunciar. No va a pasar ni una cosa ni la otra, gracias a Dios. Yo creo que es la última chance que tiene la República Argentina, en la historia de la República Argentina, la última chance que tenemos para desterrar entre todos el populismo nefasto que existió durante años de años en la República Argentina. Y cuenta con mi apoyo personal desde mi pequeño lugar y con mi pequeño granito de arena. Ayer, por ejemplo, una burra y un bobo, también en la televisión, decían, Feynman panquequeó. Feynman es un panqueque. La verdad que yo creo que algunos sienten el síndrome de Estocolmo del régimen anterior. En el régimen anterior, uno era amigo o esclavo. Si no era ninguna de esas dos cosas, era automáticamente un enemigo. Y como a mí nunca me gusta ser ni amigo ni esclavo, yo no participé justamente de ese régimen nefasto. Así eran ellos, así eran ellos. O eras amigo o eras esclavo, no había otra posibilidad. Eso ahora cambió, gracias a Dios, la República Argentina se transformó en otra cosa. Eso cambió absolutamente. Mi apoyo al gobierno, porque antes dije que cuenta con mi apoyo. Se puede llamar este gobierno o cualquier otro gobierno. Cuenta con un apoyo que no es incondicional. El gobierno anterior tenía, por ejemplo, apoyos periodísticos incondicionales, que eran los militantes. Yo no soy militante de nada, soy militante de mí mismo. Mi única condición a cualquier gobierno, a este, al que venga, es que hagan las cosas bien. Punto. Porque yo quiero un país mejor, para usted, para mí, para sus hijos. Yo no tengo hijos, pero para sus hijos quiero un país mejor. Mire, los gobiernos pasan, han pasado todos. En la época democrática hasta aquí, después de la nefasta dictadura militar,
Pasaron los gobiernos. Lo único que quedó fue la sociedad. Este gobierno también va a pasar. Por ahí renuevan al 19, por ahí no. Y pasó. Y por ahí renuevan al 19 y en el 23 pierde. Y la sociedad sigue. Por eso digo, los gobiernos pasan, los presidentes pasan, pero usted y yo seguimos haciendo lo mismo. Usted desde su lugar en su fábrica, usted que es obrero, usted que es obrero de la construcción, yo sé que soy periodista, mis compañeros, vamos a seguir en el mismo lugar. El presidente se va a tener que ir a su casa un día. Como todos los presidentes. Bueno, algunos van a la cárcel, ¿no? Menem estuvo preso, Cristina debería estarlo, ¿no? Pero ya va a llegar, ya va a llegar. El presidente de la República hoy decía, por ejemplo, esto. ¿Por qué pasó lo que pasó? Lo he descrito, ¿no? Y arrancando de que el mundo empezó a girar. Nosotros supimos que el mundo iba a girar, que iba a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos. Por eso el 3 de enero el ministro de Finanzas Caputo tomó una parte importante de las necesidades del año. O sea, no es que él no tenía nada que hacer el 3 de enero cuando todo el mundo estaba de vacaciones. Él lo hablamos y me dijo, necesito que salgamos rápido. Le dije, salgamos lo antes posible para anticiparnos a lo que va a venir. O sea, nosotros sabíamos que esto era un riesgo que teníamos por delante. Ahora, el fondo del cual nunca nos fuimos, ¿no? Porque en el fondo siempre hemos sido miembros, es una herramienta adicional que nos da más estabilidad, porque no estamos en los vaivenes del mercado, ¿no? Nosotros nos ponemos de acuerdo ex ante, o sea, por adelantado, en qué compromiso asumimos para reducir el déficit, que es la preocupación de todos. O sea que reducir el déficit significa que le damos garantías de que le vamos a poder devolver el dinero que nos prestan. O sea, nada más que eso. O sea, el que te presta dice, quiero mostrarme que vos me vas a poder devolver lo que te presto, que no me vas a incumplir. Entonces, de eso se trata. Nosotros no es que ellos nos llaman a nosotros los llamamos a ellos y decimos, nos prestan dinero, sí, dice, bueno, me lo vas a poder devolver, demostrame cómo me lo devolvés, si hoy gastás más de lo que tenés. Entonces, así lo vamos a corregir y vamos a poder pagar. Entonces, ellos nos van a decir en qué números, vamos a discutir con ellos, nos sentimos cómodos en la reducción del déficit. Después, cómo lo reducimos es un tema nuestro. Es un tema de los dirigentes argentinos. Ellos no nos van a decir tienen que bajar esto, o van a hablar de Mariel. No, ellos van a hablar de un número que se van a poner de acuerdo con nosotros, y a partir de ahí es donde vale lo que les dije antes, la responsabilidad de todos los dirigentes, de sentarnos alrededor de una mesa y decir de qué manera vamos reduciendo este déficit, que es una mochila para todos los argentinos. Así que creo que este es el camino y no nos tiene que incomodar. O sea, el fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento y además podemos ir al fondo porque no tenemos nada que ocultar. O sea, nosotros pueden venir, revisar lo que hacemos. Toda la información en este gobierno es transparente, acá no hay gente que se lleva bolsos a conventos, acá las cosas están sobre la mesa. Entonces, como no tenemos nada que ocultar, no nos molesta que nos vengan a inspeccionar y ver cómo va nuestra economía. O sea, no tenemos esa limitación. Y además, jamás, pudiendo ahorrar 1.000 millones de dólares por año, nosotros tomaríamos dinero al 15% para dar una discusión simbólica. O sea, 1.000 millones de dólares por año, estamos hablando de cientos de escuelas que se podrían haber construido con esa diferencia de intereses. Estamos hablando de miles de kilómetros de autopistas que hubiesen salvado muchas vidas de muchos argentinos y hubiesen creado mucho empleo. Entonces creo que en este momento, en esta etapa, tiene que ser una etapa de pragmatismo, de hacer lo que es bueno para nosotros los argentinos y tener un acuerdo entre todos los argentinos para terminar con un flagelo que lleva más de 70 años, como es este déficit, que nos ha impedido crecer, nos ha impedido de reducir la pobreza durante décadas, es en beneficio nuestro. Y este acuerdo que vamos a hacer con el fondo es acelerar la reducción del déficit. Entonces, es todo a favor de la Argentina, es todo a favor de nuestro futuro. Con este acuerdo vamos a potenciar el futuro de los argentinos. Bueno, hoy el presidente también pidió allí un gran acuerdo con todos los sectores, que él va a llamar y va a escuchar
a todos los sectores políticos, empresariales, a todos los sectores sociales, a todos los sectores que tengan ganas de sumarse. Los gobernadores, esto es dato, los gobernadores acordaron efectivamente sentarse con Macri, pero van a exigir que el Fondo Monetario no ajuste a las provincias. Eso es lo que le van a decir al presidente Macri en los próximos días. Y una de las voces de los gobernadores fue la de Mansur. Y Mansur dijo en las últimas horas que él cree en un acuerdo, pero que el gobierno demoró 2 años y pico en llegar a este acuerdo. Y que habrá que ver muy bien, eso es lo que plantea Mansur, y a través de Mansur el grupo de gobernadores justicialistas, que son 13, habrá que ver bien qué se firma con el Fondo Monetario, y lo que dicen los gobernadores es que no creen en las bondades del fondo. Vio que algunos dicen hoy, bueno, pero este fondo es distinto porque es un fondo bueno, el fondo anterior era el cuco y ahora no es tan cuco, es mucho mejor. Se reunieron en Tucumán varios gobernadores. Exactamente, por eso lo nombro a Juan Mansur. Claro. ¿No? Efectivamente. No creen estos gobernadores en las bondades con el fondo, pero bueno, charlarán con el presidente de la República. Y también lo que dicen los gobernadores es que el ajuste no lo pueden pagar los más necesitados. El presidente ahí en la conferencia de prensa le preguntaron sobre el tema del fondo y efectivamente dijo que, a ver, no van a hacer todo lo que diga el fondo, ¿no? Básicamente dijo eso. A ver, en un momento yo me lo anoté y él dijo que el fondo le da a la Argentina más estabilidad y dijo también que van a hacer un buen acuerdo con el fondo, porque Argentina no tiene absolutamente nada que ocultar. Y además dijo el presidente, nadie nos va a condicionar. Y eso lo dijo justamente con respecto al Fondo Monetario Internacional. ¿Querés decir algo? Respecto de la convocatoria del presidente, ¿no? Vos sabés, si uno analiza la historia de otros países, los países que han salido de crisis estructural, nosotros tenemos una crisis estructural. Enorme. Porque un déficit fiscal enorme gigantesco. de 70 o de más de 70 años. Y no se puede tapar el sol con las manos. Totalmente. Entonces, es muy buena la convocatoria. Y los países que han salido en democracia de crisis estructurales lo han hecho con grandes acuerdos. A ver, un gran acuerdo no necesariamente implica el 100% de la dirigencia, de los políticos. Algunos quedan afuera. Exactamente. Aquí en la Argentina hay algunos que van a quedar afuera, seguramente, porque no van a querer sentarse. Ahora, el tema, me parece, Eduardo, es que hay que llegar a la mesa sin ningún tipo de especulación política electoral. Ni del gobierno, ni de la oposición. Tal cual. Es la contribución que todos los políticos tienen que hacer al futuro del país. Tratar de que no sacar ventaja de esa... Que la reunión le sirva para la reelección a uno. Este momento puede transformarse en un hecho histórico para terminar definitivamente y ser definitivamente un país en serio. Macri y un país serio. Puede consagrarse, puede salir de la categoría de presidente a pasar a ser estadista si nos ayuda a empezar a resolver los problemas de fondo. Y ahí hay que comprometer a todos. Ahora, hace falta gestos de generosidad política de todos. De todos. De todos. Nadie tiene que especular en esa mesa porque si no, esa mesa no sirve. Sí. Hoy alguien me decía, el gradualismo es como el matrimonio. Es eterno mientras dura. Vio que la fórmula es hasta que la muerte nos separe. Pero a veces eso ya prácticamente no funciona hasta que la muerte nos separa. Hay muchas cosas que nos separan antes de la muerte, ¿no? En un matrimonio. Eso fue, ¿no? Era una fórmula de 150 años atrás. Exactamente. Pero el gradualismo es como el matrimonio, es eterno mientras dura. Y ya creo que me da la sensación que ese matrimonio se terminó, ¿no? El matrimonio del gobierno con el gradualismo, me parece, ya está. Me da la sensación. Aunque el presidente hoy habló de aceleración, ¿no? De acelerar. Alguien me dijo en el gobierno que el plan B era ir al fondo, que ya lo tenían en carpeta, que sabían que si en algún momento el financiamiento externo a través de los privados se ocurrió ahora, que salieron corriendo de la República Argentina, iban a tener que ir al fondo. Ahora, lo que consideran en el gobierno y cerca del presidente de la República es que nunca
la República Argentina en su historia, en muchas oportunidades Argentina fue al fondo a pedir ayuda. Nunca Argentina llega al Fondo Monetario Internacional en circunstancias particulares. El gobierno considera que la economía está creciendo 7 trimestres, los últimos 7, con el tipo de cambio flotante, bajando el déficit y abiertos al mundo. Y que esa circunstancia, llegar en esa circunstancia al Fondo Monetario es clave. Es cierto, a ver, por lo general, hasta Cavallo, me contaban hoy, que hasta Cavallo, cuando recurrió al Fondo Monetario Internacional, lo hizo con el tipo de cambio fijo, no flotante. Claro, lo primero que te pide el Fondo Monetario Internacional es justamente que tengas un tipo de cambio flotante, que es el que Argentina tiene. La cuota que le corresponde a la República Argentina es de 4.500 millones de dólares. Si Argentina llega a pedir más del 165% de esta cuota, necesita para que le aprueben el pedido de dinero la reunión de todos los socios. Ahí es Trump, Merkel, etcétera, etcétera, etcétera. La negociación ya... A ver, la negociación no arrancó todavía. Todos creemos que la negociación arrancó y la negociación todavía no arrancó. Lo que empezaron fueron las conversaciones. No es un dato menor, porque muchos he escuchado en las últimas horas que dijeron, bueno, arrancó la negociación con el fondo. No arrancó. La negociación todavía no. Va a venir en las próximas semanas. En otro momento, el presidente decía esto. En términos de metas en esta nueva etapa, vamos a delegar, como corresponde, la responsabilidad de la baja de la inflación en el Banco Central. Y él irá comunicando qué son las medidas que va tomando, los pronósticos que tiene. Lo que queda claro, y ratifico, que es fundamental bajar la inflación. ¿Por qué? Porque es lo que más castiga a los que menos tienen, es lo que más castiga a los trabajadores, y además es una traba al crecimiento. O sea, el objetivo fundamental que tiene mi gobierno es crecer, es generar oportunidades y en forma federal, en todo el país, como lo estamos generando con el litio en el norte, con Vaca Muerta en el sur, como estamos generándolo con el turismo en todo el país, que va a ser uno de los grandes motores, y es uno de los grandes motores de generación de empleo de este momento, que batimos récords de turistas fin de semana, que nos visitan, turismo interno. Lo mismo con el campo, que lamentablemente hemos tenido esta sequía que nos ha golpeado duro, pero ya se pronostica una temporada para el año que viene con un nuevo récord en la producción de granos. Eso, vamos a crecer en los próximos 4 años prácticamente el 50% de nuestra producción. Todas esas cosas están funcionando. Pero si bajamos la inflación, van a funcionar muchísimo mejor y va a haber mucho más empleo. Así que sigue siendo un objetivo, ahora ya a cargo del Banco Central, sin ponernos metas tan ambiciosas, porque tiene que ser algo que tenga una coherencia entre la baja del déficit y la baja de la inflación. No podemos pretender, si no bajamos el déficit a la velocidad que corresponde, bajar la velocidad a esa misma la inflación a esa misma velocidad. Bueno, tenemos otro corte, ¿no?, de lo que dijo el presidente. Por las dudas, usted haya llegado recién a casa y no escuchó Esto fue conferencia de prensa del presidente. Esto antes no se veía en la República Argentina, un presidente que dé la cara ante una crisis. Porota salía corriendo, Cristina, la jefa de la banda, ante cualquier crisis se escondía o se iba al Calafate, y cuando iba al Calafate pedía a los diarios que se llevaran en el avión presidencial, o se escondía, no daba la cara. Para ella era como si no pasaba absolutamente nada. Macri dijo esto. Reducir el déficit significa que le damos garantías de que le vamos a poder devolver el dinero que nos prestan. O sea, nada más que eso. O sea, el que te presta dice, quiero mostrarme que vos me vas a poder devolver lo que te presto, que no me vas a incumplir. Entonces, eso se trata. Nosotros no es que ellos nos llaman a nosotros los llamamos a ellos y decimos, ¿nos prestan dinero? Sí, dice, bueno, me lo vas a poder devolver, demostrame cómo me lo devolvés, si hoy gastás más de lo que tenés. Entonces, así lo vamos a corregir y vamos a poder pagar. Entonces, ellos nos van a decir
en qué números, vamos a discutir con ellos, nos sentimos cómodos en la reducción del déficit. Después, cómo lo reducimos es un tema nuestro. En lo que hace al tema tarifas, yo quiero reiterar, ¿quién más que yo querría no tener que aumentar las tarifas? O sea, ¿cuál puede ser la alegría que yo puedo tener en saber este esfuerzo adicional que le estoy pidiendo a cada argentino? Si hubiese habido alguna alternativa, hubiese sido yo el primero en tomarla. Pero esto es lo que vale la energía. Y las tres cosas que les dije desde Vaca Muerta. Es mentira que todos estos años que no pagamos lo que valía la energía, no lo pagó nadie. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Perdiendo las reservas que eran patrimonio de todos los argentinos, teniendo que importar energía, teniendo que endeudarnos. Segunda mentira, que estas tarifas son carísimas. Si hemos comparado, pagamos una parte, hasta un tercio de lo que pagan nuestros hermanos en los países limítrofes, tanto Uruguay como Chile, como Brasil, comparemos con el que quieran. Y tercera cosa, tenemos algo maravilloso para mejorar juntos, que es los niveles de consumo. Estamos consumiendo 50% más de energía eléctrica que los uruguayos y 70% más de gas. Bueno, muy bien. El tema de la inflación hoy también fue clave, porque el apoyo del presidente al presidente del Banco Central es un dato político y económico muy importante. Hoy Sturzenegger habló sobre el tema de la inflación, porque el propio presidente dijo: nosotros no nos ocupamos más del tema de la inflación. El que se tiene que ocupar de este tema es el Banco Central. Y Sturzenegger dijo esto. Es en la reducción de la tasa de inflación. Tenemos que trabajar sobre la inflación núcleo, que nos preocupa en este momento porque se ha mantenido en un nivel más alto. ¿Se acuerdan? Nosotros en el último trimestre del año pasado la inflación núcleo estaba en 1,4, en este momento está en un nivel más alto. Sabemos que la inflación de mayo va a venir por debajo de la de abril, podría decir bastante por debajo de la de abril, pero con mucha ayuda de los regulados, ¿no? Porque básicamente ya, como decíamos, el proceso de ajuste regulados terminó, con lo cual vamos a tener que focalizarnos mucho en la inflación núcleo, y por eso hemos tomado la reacción de política monetaria que hemos tomado, para volver a encauzar ese proceso de desinflación hacia los objetivos que tenemos. Y hay una tercera, y la credibilidad de la política monetaria. Bueno, te repito, te leía lo que habíamos escrito en abril. A nosotros nuestros modelos nos daban una baja en la... nos daban y nos dan una baja en la tasa de inflación a partir de este momento. Pero claro, cuando el mercado empezó a mover el tipo de cambio de otra manera, ahí se hizo mucho más evidente que el mercado no estaba creyendo. Y ese fue el momento en el cual nosotros reaccionamos, básicamente con 3 aumentos, uno de 300, un segundo de 300 y después el tercero que llevó la tasa de política monetaria al 40%. Entonces fue el propio mercado el que de alguna manera nos dijo: esto no es suficiente, y fue lo que nos indujo, Gustavo, a ajustar en las últimas semanas. Ese mensaje, con esa claridad, con esa contundencia sobre los mercados o las variables financieras reales, el mercado no la había expresado con tanta claridad como sí la expresó en las últimas semanas. Y te diría que ese sería fundamentalmente el cambio que nos hizo, que era lo que yo decía al principio, es que uno tiene que tener la humildad y la capacidad de escuchar lo que le están diciendo. Humildad y capacidad de escuchar. Me parece que hay algo que es clave en este gobierno, ¿no? Que tienen por lo menos esa humildad. Hoy yo remarco también 3 frases del presidente. Yo hace mucho tiempo que no veo un presidente que se hace una autocrítica y lo dice. Y dice: yo me equivoqué. En esto y en esto me equivoqué. Hoy el presidente dijo: la autocrítica que me hago es que fui muy positivo.
que pusimos metas demasiado optimistas. Y también admitió que hubo fallas de coordinación entre el central y el equipo económico. Hace mucho que yo no veo un presidente admitir fallas y hacer autocrítica. Y eso es sano para la República. Antes teníamos presidentes que no se equivocaban, nunca se equivocaban, estaba todo bien, no erraban nunca, y la pifiaban. Pensar que en las últimas horas, o en los últimos días, yo estuve escuchando a los famosos del relato, decir, qué barbaridad, la devaluación que hay. A ver, la devaluación en los 12 años del kirchnerismo fue de 415% del dólar. 415%. La devaluación del periodo 2011-2015 de Cristina, antes de dejar el gobierno, fue 215%. ¿De qué hablan los mamarrachos del gobierno anterior? ¿De qué merda hablan? Y además yo pensaba hoy lo siguiente, si Argentina pudo sobrevivir a un brujo asesino como López Rega y su AAA, si pudo sobrevivir a los montoneros ponebombas y secuestradores de la República Argentina, si Argentina pudo sobrevivir a los genocidas de la dictadura militar, si pudo sobrevivir a Chacho Álvarez y la Alianza, si pudo sobrevivir a 5 presidentes en una semana, si pudo sobrevivir a la ambición perversa de Néstor que se abrazaba a las cajas de seguridad, si pudo sobrevivir Argentina a los delirios patológicos de la jefa de la banda, si pudo sobrevivir al patotero de Moreno, a Kicillof, al traidor de Delía, a los impresentables de la Cámpora, si Argentina pudo sobrevivir a intendentes, legisladores y distintos políticos que saquearon la República Argentina durante años de años, ¿cómo Argentina no va a poder sobrevivir y Argentina no va a desaparecer porque el dólar esté a 25? La verdad. Mire que hemos pasado cosas y cosas y cosas. Así que yo le digo a aquellos sectores que se excitan con esto de la caída del gobierno, un gobierno elegido democráticamente y por la mayoría, dejen de excitarse con la caída del gobierno, viejo. Paren un poquitito la mano, paren. Dejen gobernar, ya llegará el momento de ustedes, a ver si lo hacen un poquitito mejor.